Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos al programa de análisis y debate del Canal 44. Con todo respeto, tenemos muchísimos temas y algunos muy duros, muy dolorosos que discutir esta noche. Pero antes le doy la bienvenida a mis compañeros y compañeras. Sonia, ¿cómo estás? ¿Qué tal, David? Muy buenas noches. Así es, temas interesantes de los que estaremos platicando esta noche y como bien mencionas, algunos que tienen sacudido sin duda al Estado, así que pues vamos a ir con esto. Jaime Barrera, buenas noches. Buenas noches, Sonia, buenas noches a quienes nos acompañan esta noche. Así es, desafortunadamente continúan dándose estos episodios de desapariciones múltiples. Contábamos hace rato aquí con el de estos chavos de Lagos de Moreno, que ojalá aparezcan con vida, sanos y salvos. Serían 5 casos, Diego. Sí, 5 casos desde que inició el año de desapariciones múltiples, como bien les nombras, y efectivamente está en este momento el caso de Lagos de Moreno, hace un mes las chicas de Encarnación de Díaz, en fin. Muchísimos temas para esta noche, así que, David, ¿comenzamos? Sí, vamos a comenzar con un tuit internacional de otra sacudida, menos trágica, menos dolorosa, pero no menos preocupante. Nos referimos al tuit de Javier Echeverría sobre la victoria de Milei. Javier Milei, el libertario en las primarias de Argentina, empuja al país al abismo de una agenda ultra. El partido de extrema derecha, La Libertad Avanza, ganó en 17 de las 24 provincias con 30 y tantos % y el economista ultra prometió terminar con la atrocidad de la justicia social. Vaya que ha dado de qué hablar este candidato cuasi independiente de un partido de reciente creación, muy polémico, que nadie termina de entender, pero cuyo triunfo en las elecciones primarias de Argentina, que son obligatorias y por eso son tan concurridas, le ha dado esta noticia la vuelta al mundo, Diego. Sí, fíjate que bueno, es un personaje muy curioso Javier Milei, ¿no? Con peinado de Boris Johnson, ¿no? Rod Stewart. Sí, o un poco de Rod Stewart, pero es más parecido. Recuerda a Sandro de América. O Sandro de América, por ahí, Sandro de ¿no? América, Una cosa rara, un economista. Eres muy oldie, Jaime. Sí, bueno. Pero, se confesó. Un economista de 52 años que lo que está planteando es una especie de regreso al capitalismo salvaje, una reducción drástica de los aparatos del Estado y acabar con todo eso que llamamos seguridad social, porque él dice la justicia social no es más que un robo de impuestos de los que sí pagan para transferírselos a los que no pagan. Una posición absolutamente radical, un pendulazo como el que vimos en su momento en Brasil con Bolsonaro, pero creo que más grave, porque la situación de Argentina es mucho más compleja. Así es, Argentina está pasando por una de sus peores crisis, y vaya que ha tenido crisis en las últimas décadas. Pero tú, ¿cómo lo ves, Sonia? ¿Por qué sería una amenaza o un factor de estabilización o de crisis? Bueno, hay quien creo que lo ha definido muy bien como el Trump, ¿no?, de América Latina, porque es un poco polémico las declaraciones que ha hecho sobre de diferentes temas. Tienen mucho que ver con el estilo que tuvo de hacer política el expresidente de Estados Unidos y que tiene todavía en ¿Y este qué viene de regreso, que está llevando. Y bueno, ha tocado temas como este que mencionaba el tuit acerca de la justicia social, ha hablado pues de la necesidad de suspender apoyos a quienes menos tienen, cuestionando bastante lo que él llama el populismo que tanto daño le hace a la economía de los países. Ha hablado del tema del aborto, de las libertades, del reconocimiento igualitario a parejas del mismo sexo, es decir, muchos temas en los que ha habido avances importantes en la sociedad argentina y que él pues los ha tomado polémicamente, claro, como una bandera. Y que quizá en esta crisis económica que vive Argentina también ha podido enganchar conectar con la gente, con ¿no?, promesas que la gente quiere escuchar, sobre todo, que yo no sé si sea posible a estas alturas llevarlas a cabo, ¿no? ¿Es retórica o realmente podría alguien como Milei, sin un partido fuerte, quizás sin una bancada en caso de que ganara, implementar estas medidas tan drásticas, tan draconianas, tan libertarias? A ver, yo creo que no, yo creo que es el oportunismo de todos estos políticos de ultraderecha
que tratan de capitalizar el descontento con la clase política tradicional. Él está usando la palabra de tenemos que acabar con la casta política que ha llevado a Argentina al desastre, y eso pues tiene un campo de cultivo pues muy, oportuno para ese discurso radical, porque bueno, como decías, Argentina está pasando por una crisis durísima donde 40% de la población ya está en pobreza. Peor que México. Pero fíjate, de Menem para acá, ¿no? Han vivido en crisis. O sea, de cuando México hizo el Fobaproa, allá hicieron el Corralito, ellos nunca salieron de esa crisis, ¿no? O sea, realmente ha sido recurrente. Ha sido recurrente. Y con una clase política, digamos, todavía más exagerada que la nuestra en términos en cuanto a privilegios. No solo de privilegios, sino la frivolidad, diría yo. Sí. Es una clase política mucho más frívola, y ha habido la Argentina. Una rotación de élites políticas en Argentina mucho menos, digamos, presente como la que ha habido en otras partes. A eso me refiero. Entonces, cuando llega un incendiario a hablar, es que es la casta política, claro, es que las que nos tiene así. El peronismo despierta un montón que de es simpatías. El priismo, de alguna manera, el viejo priismo argentino, pues ha sido vigente si a la alguien fecha, entiende ¿no? lo que es el peronismo, pasa que le den con un 10. Nobel, una cátedra de ciencia política, porque no hay nada es muy más complejo en la política que entender el peronismo. Sí, es una suerte de mezclas de regímenes. Pero bueno, vamos a este otro tweet, este post de Oscar Balmen, donde justamente habla de uno de estos temas muy duros. Él dice, se pregunta, ¿a dónde mudamos el epicentro del dolor nacional esta noche? ¿A Poza Rica, a Veracruz, donde policías hallaron restos humanos de 34 personas en hieleras dentro de 2 casas? ¿O a Lagos de Moreno, Jalisco, donde acaban de localizar sin vida a 5 jóvenes desaparecidos que iban a una feria? Y aunque no los hayan todavía confirmado y como que los 34 muertos, fueron 13, ¿no? ¿Perdón? O sea, la información es incorrecta en los 2 casos. Los 34 terminaron siendo 13. Sí, efectivamente, al principio se habló de 34, luego fueron 13. Y se habló de que habían encontrado a los chicos de Lagos de Moreno. No se ha confirmado oficialmente. Se teme que sí sea, pero no se ha confirmado. Pero tiene razón. Es decir, la pregunta es, ¿a dónde mudamos el dolor? Es decir, de repente estos casos que van brotando en todo el país. Un día es Guerrero, otro día es Tamaulipas, claro. Otro día es Jalisco, otro día es Guanajuato, Michoacán. En fin, está el país, me parece que en una efervescencia de inseguridad terrible, y no se ha tocado ninguno de estos temas en la mañanera. No, es un gran evasor del tema de la inseguridad del presidente, y creo que también todos los gobernadores buscan, con el combate estadístico al crimen organizado y con todas estas reclasificaciones y nuevas taxonomías del crimen organizado, darle la vuelta al tema, ¿no, Sonia? Claro. Recordarás, Jaime, que en una charla que tuvimos por ahí con un político colombiano se hablaba del punto de inflexión, ¿no? De qué hacía que un caso que fuera lo suficientemente fuerte hiciera pararse a un país, como pudo haber sucedido en algún momento en Colombia con el tema de las guerrillas, el narcotráfico y todo lo que estaba sucediendo. Como sucedió con los 43 de alguna manera aquí. Claro, creo que en los 43 lo que lograron fue que la gente entendiera que el tema de las desapariciones no era un asunto de que quien desaparecía tenía relación con el crimen organizado. Claro. Creo que, aunque ya sabíamos que no era así, creo que el tema de los 43 nos permitió darnos cuenta que a cualquiera nos puede pasar, o que a los hijos de cualquiera le puede pasar. Me parece que eso es lo que logró. Desafortunadamente no cambió la postura de las autoridades frente a los procesos que tendrían que seguirse, aunque tuvo un proceso especial. El tema de los 43... Pero le dio la vuelta a la elección. Es decir, desde ese momento el PRI se fue al suelo y nunca se volvió a recuperar. Pero yo no creo que haya sido por eso, Diego. Yo no creo que haya sido por eso, Creo porque que podrías pensar, Casa Blanca, ¿no? Podrías pensar que en Jalisco pasó lo mismo, a lo mejor con los estudiantes de cine, pero yo todavía creo que ni siquiera en la sociedad permean tanto. Desafortunadamente suceden estos hechos y nos damos la vuelta y seguimos en lo que sigue. Eso es lo terrible de esto. Lo hemos normalizado, lo hemos asumido, lo dejamos pasar y se nos olvida pronto, al punto de que no hacemos un recuento de casos y a veces se nos escapa uno que es en sí mismo súper trágico, ¿no, Jaime? Gravísimo, confirma esta tendencia de la que hemos hablado a lo largo del año.
como lo comentábamos al principio, Jalisco empezó así, con un caso que conmovió a las comunidades de la zona norte de Jalisco y a las del sur de Zacatecas, porque eran unas chicas que vivían en Colotlán. Colotlán iban a Jerez. En Colotlán las desaparecen y las matan en terreno zacatecano, y de ahí se vienen en caravana a Colotlán, y las comunidades salían con globos blancos a protestar y a manifestar el hartazgo que ya sienten en esa zona del país, como hay muchas otras zonas del país. Los Altos, o sea, en Los Altos hay ocurre pueblos que cada han rato. quedado vacíos de que la gente ha tenido Teocaltiche. que irse. Claro. ¿Qué pasa en Teocaltiche y qué pasa con su vecina Encarnación de Díaz? Ahí ya no hay ley. La gente sabe quién manda ahí. O sea, ven las policías municipales y ven al... No, cuando los los policías políticos. salen, los ametrallan. Claro, yo creo que en el caso de Jalisco, yo coincido en que el punto de inflexión en el tema de los desaparecidos de este país es Ayotzinapa, que tuvo implicaciones políticas como la derrota del PRI y el desprestigio el del punto de presidente. inflexión son los estudiantes de Del cine. CAP. Sí. Del CAF, sí. Hace 6 Exacto. años exactamente, ¿no? Y sin embargo, no tuvo los efectos políticos que sí existieron a nivel nacional, y efectivamente, pues No, pero a un veces punto de uno inflexión sería una cruzada desde todas partes. no lo hemos Sí, tenido. Para resolver, y no lo tenemos, ¿no? Ahora, es triste, pero ahorita estamos viendo lo de Poza Rica. Esto lo vivimos aquí en Ixtlahuacán hace Claro. 10 años. O lo vivimos en Los los trailers, arcos del sí, milenio. los trailers también. ¿No te acuerdas? De los arcos del milenio luego aparecen, unos 6 meses después, Acatlán. en Ixtlahuacán de los Membrillos, en un congelador, que estaban en San Antonio de Tlayacapan, en Chapala, y en Ixtlahuacán, en 2 congeladores también, ¿no? O sea, ya lo habíamos visto y no pasó nada. Y no pasa nada, y sin embargo el tiempo pasa y vamos a tener que hacer un corte. Volvemos a seguir discutiendo esos temas duros, pero inevitables. Seguimos en Con Todo Respeto. Volvemos. La semana pasada, el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías madrugó a las universidades públicas y privadas de México, al sacar a más de 180 posgrados del Sistema Nacional de Posgrados. Lo que automáticamente hace es que los miles de estudiantes que estaban inscritos perderán la posibilidad de acceder a una beca para que estudien. La sorpresiva medida afecta en más del 90% a universidades como la de Chihuahua o la de Querétaro, que amenazan con judicializar la medida. En el caso de la Universidad de Guadalajara, más de la mitad de sus posgrados salieron del padrón para entrar a un proceso de revisión. Venga. Bueno, así es. Incluso hay convocada una reunión de rectores de universidades del país para revisar esta nueva determinación, que es una escalada más en lo que ha sucedido con el financiamiento a la ciencia y a la investigación a través de este organismo de CONACYT del gobierno federal. Y bueno, David, pues hay preocupación, pero también hay algún sector que considera que era necesario meterse ya a la revisión de qué posgrados, qué carreras están recibiendo financiamiento. Sin ¿no? duda habría que revisar todos los posgrados de este país para ver si cumplen los mínimos estándares de calidad. Por lo pronto, aquí, alguna beca, algo, independientemente nada de su que te hayan naturaleza, quitado, nada. si son de investigación o David profesionalizantes o de cualquier otra naturaleza. El punto, creo, importante es que en un país donde lo que quieres es formar capital humano y tener gente con posgrados de calidad, retirar estos apoyos que además son muy menores, que no suponen ningún ahorro, deja fuera de la jugada mucha gente que, independientemente de que no esté cursando una maestría de investigación en formación de recursos humanos para la academia, sino también para la gestión, para la vida práctica y pública o lo que sea, me parece que es un recorte más de CONACYT muy abrupto, Mira que genera sobresaltos
muy poco lógicos, porque de golpe y porrazo dejan en la calle a estudiantes que ya estaban admitidos, que estaban por empezar clases, que se habían mudado de ciudad, que habían adquirido deuda. Sí, y eso me parece que es un despropósito. No puedo estar más en desacuerdo con la gestión de Álvarez Bulla al frente de CONACYT. Me parece que ha sido desastrosa. Regresar 5,000 millones de pesos y además presumirlo y decir, vamos a invertirlos en el Tren Maya, ¿no? Que lo que se ahorró, entre comillas, es un desastre de gestión. Sin embargo, sí creo que CONACYT debe ser para apoyar investigación que genere conocimiento. Son becas para generación de conocimiento, no para formación de capital humano. Entonces, cuando se trata de doctorados o maestrías que se hacen para generar capital humano para el trabajo, ¿y por qué me parece que deberían venir de otro lado, porque la investigación debe ser generación de conocimiento. Si no, al rato, o sea, ¿qué diferencia la investigación científica de cualquier otra actividad? Entonces, la investigación científica debe estar concentrada en generar conocimiento y tú becas a los investigadores. Oye, ¿es necesario becas para los otros chavos? Sí, pero no debe salir de CONACYT. Debe haber otra instancia. Bueno, quizá en un esquema distinto donde en algún caso sean becas crédito o el propio banco. El Banco de México tiene el FIDERCH, el Fideicomiso de Desarrollo de Recursos Humanos. Y las universidades bequen a sus alumnos. Mejor de ahí. Pero no Pero CONACYT. es que el problema de un país como el nuestro es que hay tan pocas fuentes de financiamiento, tan pocas instituciones que becan, que quitar una más, es decir, quizá has que hacerlas beca crédito, que tengas que repagarlas, que de alguna manera algo tengas que regresar. Pero cortarlas me parece un despropósito descomunal. Como todo lo que hace este gobierno, primero corte y después virigua, ¿no? Ahí es el tema. Ya ver, yo creo que ahí es el sello 4T. Es toda esta política que hicieron con el CONACYT desde el nombramiento de la nueva responsable, desde cómo, se cortaron los fideicomisos, aquellos que se los robaron todos para los ejércitos. Y otra parte de este sello es cero debate, cero socialización con las decisiones que van a tomar. Nada más llegan, cortan y luego averiguan, ¿no? Sí. No hubo este debate de decir, oye, creo que tienen razón, o vamos... En el que primero tendrían que haber tomado en cuenta las universidades, o vamos dividiendo, sí. ¿No? Ahora traen un broncón. Paulatinamente. Es como el broncón que traen con los libros de texto. En 5 años todos a la calle. La nueva política es esta y no se va a renovar una vez que salgan los alumnos. Un mínimo, ¿no? Una mínima socialización, un mínimo debate entre las comunidades académicas sí creo que se abarataron y científicas mucho. De las universidades. No nada más, ahí te va y así queda. Sí. Se abarataron los doctorados en las maestrías también. Eso sí. Eso es ciertísimo. Eso es cierto. Yo coincido, pero me parece que no es la forma de regresarles el prestigio, la rigurosidad. Esa no es la manera. Yo creo que al contrario, era meterle más dinero, pero más candados, más estándares de exigencia, otras cosas. No, porque lo que va a provocar esto es que se van a reducir los posgrados en este país dramáticamente. No, y se va a porque no va a haber gente que los pueda pagar. Incluso quien está becado y que tenía ya un proyecto, a lo mejor puede ampararse y alegar ese derecho que tenía. Pero el derecho adquirido, eso sí. Sí, claro. ¿No? Tener el país metido en tribunales en todas las decisiones la judicialización absurdo, de la vida pública por las torpezas y la ineptitud de la 4T. Creo que debió, sobre todo, haberse trabajado con las universidades para revisar además qué carreras sí, qué carreras no. El fracaso de la gestión pública, del ejercicio del poder, se demuestra que todo está terminando ya en la Corte. Sí. Todos los asuntos importantes y de futuro del país judicializados. A pelearse con la Corte, pues sabe que ahí van a acabar todos. Judicializado todo. ¿Hace cuánto que no menciona el Congreso? Impresionante. Porque lo que haga el Congreso da igual. No importa. Es una agencia de trámites mal hechos que terminarán en la Corte. Ahora, yo sí quiero insistir, me parece que si algo ha sido desastroso en este gobierno es la política de ciencia y tecnología, ¿no? Pero que las universidades encontraron en esas formas una manera de bajar dinero sin estar generando conocimiento, que es lo que se hizo. Incluso el Sistema Nacional de Investigadores, el compromiso de los que están en el sistema es generar conocimiento. Es una beca del Estado para generar conocimiento. Ese debería ser el estándar. No se hacen puntitos o no, sino si genera un conocimiento. Me parece que la manera en que se ha medido esa generación es a través de puntos. Ese sistema se distorsionó y la gente sabe dar la vuelta a las cosas. Y es inadmisible que en un país que nunca ha cubierto el porcentaje
de los estándares internacionales para la inversión en educación y en investigación científica devuelva el dinero porque no lo ejerció. Vamos para atrás, en términos porcentuales del vamos PIB para atrás. que se invierte en ciencia y El estándar tecnología, el estándar es internacional. 1.5% del PIB. México está como en el 0.4%. Es decir, Corea le mete algo así casi como el 2.5%. Una cosa curiosa, la única cosa que están de acuerdo los tres que podrían llegar a ser presidentes en este país, en orden de posibilidades, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Xóchitl Gálvez, los tres dicen lo peor de este gobierno. O sea, hablan abiertamente en contra de la política de ciencia y tecnología, lo cual es una esperanza de que eso sí va a cambiar. Eso seguramente. La otra gran coincidencia es en salud. Sí. Porque la evidencia es contundente, pero hay distintas maneras pero Y la sí otra gran reconocen. coincidencia es seguridad. No. No, bueno, sí, bueno, pero, Es- pero digamos, Pero es temas básicos, ¿no? tanto Marcelo como Claudia dicen, yo con ella sí no estoy de acuerdo, con Álvarez Bulla, ¿no? Y también ha sido muy crítica Xóchitl Gálvez con la política de ciencia y tecnología. Entonces yo creo que eso sí va a cambiar. Ahora, en medio está la elección de la UNAM, que eso está interesantísimo. Es decir, si algo puede cambiar el derrotero del próximo CONACYT, es que pase en la UNAM en esta elección. Hoy el presidente hasta eso estuvo muy sereno Muy en el tema de la muy bien. UNAM. Hasta Ojalá parecía- sí Ya le siga. bajó, Ojalá sí siga. Curiosamente le bajó porque había dicho que la universidad se había burguesado, Bueno, derechizado. aquel broncón que se echó con Pero fíjate, Graue. eso quiere decir que va a jugar alguna carta el Graue. presidente. Sí, ya trae. No, el propio presidente Graue. Hay varios aspirantes y al mismo tiempo no hay nadie muy fuerte ni muy cantado. Es decir, hay una sana incertidumbre de quién va a ser el siguiente rector, a pesar que la decisión Está anotado es de la Junta de Ackerman, Gobierno. ¿no? Está anotado Ackerman. John Ackerman siempre se anota por default, pero difícilmente va a llegar. Lo puedes borrar. Él difícilmente pasa. Es que es una decisión de la Junta de Gobierno, que son Sí. como 15 notables. Hay varios candidatos y algunos afines a la 4T y otros no. Pero creo que casi todos los que tienen posibilidades son bastante Pero universitarios, el de más muy buen afín nivel. a la 4T es Ackerman, de Por todos los mucho, que se anotan. pero no tiene posibilidades reales. A ver, y luego te acuerdas que cuando corrieron a su esposa también se Claro. volvió crítico. Entonces es una cosa muy rara ahí Ackerman, ¿no? Claro. Y bueno, está la reunión de rectores. ¿Pueden hacer algo todavía? ¿Les queda alguna alternativa Ninguna. para A estas tratar alturas de... del partido ya es una decisión tomada, los recursos no van a llegar. Más bien hay una situación de emergencia en todas las universidades del país para ver qué les van a decir. Es decir, cómo le avisas a quien está a 3 semanas de empezar su posgrado o de continuar en su segundo o tercer año y le vas a tener que decir, no hay dinero. Te regresas, ¿no? Hazle como puedas. Vete, ampárate, vete a tribunales. O que se amparen las universidades. También, pues, supongo que van a Es hacerlo. una opción. Porque habrá que ver si también cuántos de estos pagan matrícula con la beca, A ver, ¿no? yo creo que es un golpe más porque pues a la NUYES, a la Asociación Nacional de Universidades Públicas, prácticamente los presupuestos se congelaron y no hubo ningún aumento en lo que va a este sexenio. No hubo ningún aumento de sus presupuestos y ahora este golpe, pues Claro. Bueno, y vamos a la siguiente sección, el resbalón de esta semana. Ahí está el cartón de Cucho, clientazo Cucho. clientazo el Cucho. Ya es saludazo. la sección Sí. Cucho, ¿no? Ya. Sí. Y lo bueno es que no cobra beca. Jalisco reduce 30% la pobreza, la fuente es Alfarolandia. Bueno, se dio a conocer el dato de Coneval acerca de la reducción de la pobreza. No le va tan bien a Jalisco con relación al nacional. No, sí le va muy bien. De hecho, Jalisco reduce en una proporción mayor que la media nacional la pobreza. Lo que pasa es que otra vez Que es muy... manejo estadístico de la pobreza, ¿va? Porque si lo comparas con el 18, la reducción no está. Si lo comparas con el 22, que ya es Claro, es los 2 años post-pandemia. post-pandemia, ¿no? Claro. Es que O sea, cada quien compara. Lo sí. que tienes que ver es el tiempo, el hilo del tiempo Claro. para ver que sube y baja. La pobreza va fluctuando, pero ciertamente ahorita estamos en un momento de reducción de la pobreza, no de la extrema, pero sí de la moderada o por ingresos o multidimensional. Y en el caso de Jalisco sí hay un logro adicional que la media nacional, que obviamente se imputa a sí mismo el gobernador, lo cual tiene que ver con la creación de empleo por el sector privado, con las remesas en Jalisco que son también Importantes. superiores al promedio nacional. Y con el aumento del salario mínimo.
bueno, el empleo y salario mínimo juntos, por eso, remesas pero sobre el salario y mínimo transferencias y saca- federales, transferencias de programas federales, porque son los que le meten lana, no los estatales. Es decir, para decirlo pronto y claro, el gobierno del Estado no tiene ninguna incidencia en la reducción de la pobreza. Ahí está el mago de fantasía. Por supuesto. O sea, podrán poner las medidas, Y pero bueno, no son. en esto también sale el tema de la salud, ¿no? Que ahí sí... Bueno, a nivel nacional Fatal. Muy mal. le pega Hay durísimo. una gran discusión ahí, si lo que pasa es que no credencializaron, porque cuando les preguntan si recibieron atención médica dijeron que sí, pero luego si ves en la parte de gasto cuánto gastaron en medicina y cuánto han crecido en este periodo los consultorios privados en las farmacias, es también exponencial. Yo Yo creo sé que lo lo que que- lo de salud es... Y la desaparición del Seguro Popular, Popular. que pegan los datos también, porque cuando te preguntan si tienes acceso Exacto, te dicen que no. formal, te dicen que no, porque antes tenían... que es el mucho seguro más social. grave, sí. Yo Claro. creo que esa salida que quiso dar el presidente diciendo, lo que pasa es que preguntaron mal, pues no es así. O sea, es evidente que lo que tiene que invertir la gente en salud pulveriza Es mayor. el dinero que reciben y que hizo que en la encuesta nacional de ingreso y gasto del INEGI también saliera un gran avance en la reducción de la brecha económica entre los que más ganan y los Claro, que menos la ganan. desigualdad. La desigualdad. La brecha de desigualdad. Pero hay más dinero, un poco por lo del salario mínimo, algún éxito de los programas sociales, cómo se destinó dinero al sur. Pero, y las remesas. Esos tres y son las los remesas. tres Pero tenemos que ir factores a de una mayor pausa. ingreso. pero si esa lana extra te la gastas en comprar medicinas porque ya no hay, pues ahí se pulveriza ese Por avance. supuesto. Vamos a una pausa, regresamos. La reciente desaparición simultánea de 4 mujeres en los límites de Jalisco con Guanajuato, en La Chona, se suman a la desaparición de 5 jóvenes de Lagos de Moreno, reportada este fin de semana. Sin embargo, en ambos casos, las autoridades de Jalisco han hecho mutis, llegando a responsabilizar a sus homólogos del Bajío. Sin embargo, ninguna de las dos dependencias estatales ha hecho nada para explicar qué es lo que sucede en esta zona del país. Ahí tiene usted otro trágico y doloroso caso, uno más. Y en este programa hemos dado cuenta de todos los casos, de esta situación, de este gran tema que nos aflige a los jaliscienses y no vamos a dejar de seguir haciéndolo. Jaime, ¿tú cómo ves este caso en particular? Pues dolorosísimo. Por lo pronto, en el caso de Lagos de Moreno hubo una respuesta un poco más ágil del gobierno, porque el mes pasado, con el tema de las 4 jóvenes de Encarnación de Díaz, no les quisieron recibir la denuncia en Lagos de Moreno. Por eso las familias tienen que irse a Aguascalientes. O sea, y luego le preguntan al responsable de la seguridad en el estado y dice, no, ya no podemos hacer nada porque ya denunciaron en Aguascalientes, cuando era habitantes del territorio jalisciense y es por oficio. Entonces, bueno, errores como ese hacen ver a una autoridad que está como pasmada ante una problemática que desde donde se le vea los tiene totalmente rebasados, en lo municipal, en lo estatal y en lo federal. Tampoco en lo federal hay una respuesta atinada al grave problemas de las desapariciones que en Jalisco se dan, es donde más se dan, pero que se repite en muchos estados de la República. ¿No? ¿Cómo imputar responsabilidad, cómo deslindar responsabilidades, Diego, entre los distintos órdenes de gobierno? Porque parecería que esta bronca se la han aventado sobre todo a los gobernadores, Bueno, ¿no? yo creo que es bronca de los 3 niveles de gobierno, porque el gobierno municipal, ¿no? También Por es del supuesto que territorio. responsable, el alcalde Cuitli Gómez, no me acuerdo cómo se llama. Él de todos modos se fue al partido de fútbol porque la Copa Jalisco es mucho más importante ver jugar al equipo de Lagos contra Cihuatlán, ¿no? Que buscar a 5 chavos de Lagos de Moreno. Y el gobierno federal, por supuesto, que también se está haciendo güey. O sea, ¿hace cuánto que no viene en China a Jalisco siendo el estado con mayor crisis, ¿no? Ya, les valió. También se dedicaron a hacer listas y andan buscando explicaciones. Ya el presidente dijo, no, ya los andan buscando los servidores de la nación, ¿no? Ahora, el gobierno del estado, ¿qué sí le toca al gobierno del estado? 1,
¿no? Primero, sí deberíamos tener una policía. Segundo, le toca a la fiscalía. Este es un delito del fuero común que tiene que investigar la fiscalía local. Y en eso no se puede sacar el bulto, ¿no? Y tercero, que el territorio y las carreteras de Jalisco, pues las tiene que cuidar Jalisco. No le puede echar la bronca al gobierno federal, nomás porque hay una pistola 38 y eso ya es arma exclusiva del ejército, o de ahí para arriba, ¿no? Entonces me parece que sí hay una manera, le están queriendo sacar al bulto y luego a empezar a manejar las estadísticas, que eso me parece que ya es de lesa humanidad, ¿no? Cuando ya lo que están jugando es a cómo le hago para bajar el número y no para encontrar culpable. Hay un detenido por cada 400 desaparecidos. Es decir, tienes 8.400 casos ya, más o menos. Creo que había 2 sentencias, ¿no? Algo 21 sentencias, pero además a lo largo que se han dado, pero no las ven desde atrás, ¿no? 21 sentencias contra 8.400 casos de desaparición. Que se han dado en este sexenio. El nivel de impunidad es brutal, ¿no, Sonia? ¿Qué estás viendo tú en estos casos? Porque no están actuando. Hoy escuchaba una declaración, por ejemplo, de un diputado de la zona de Los Altos que decía, está lleno de policías, o sea, ahí está la Guardia Nacional, ahí está el Ejército, ahí hay destacamentos especiales de la Policía Estatal y no vigilan nada, o sea, no puede circular por no puedes circular por las carreteras, no puedes ir de un municipio a otro, no puedes ir a las comunidades siendo un ciudadano común y corriente porque el riesgo es ese. Y tenemos autoridades que no están haciendo su trabajo en los 3 niveles. Es decir, los ayuntamientos ya sabemos que renunciaron totalmente o están participando las policías con el crimen organizado. La Policía Estatal no está haciendo nada, o sea, no pinta para nada, ni en la seguridad, ni en las desapariciones. ¿Para qué queremos un gobierno estatal que no hace su chamba? Por más que aseguren que por ser delincuencia organizada le toca a la Federación, la responsabilidad de la seguridad de los jaliscienses es del gobierno del Estado y no la está garantizando. Y la Federación, o sea, somos uno de los estados con más presencia, por lo menos con más anuncios del envío de elementos de la Guardia Nacional. Adán Augusto López. Sí, también. Y no pasa nada, o sea, los vemos y ahí están, o sea, los vemos a la Guardia Nacional. Por ejemplo, yo que camino mucho por el centro de Guadalajara, los veo allá afuera de la Policía Estatal, los ves en el centro. Y hubo una balacera ahí por la Prepa 1 y ni cuenta se da nadie. O sea, es absurdo lo que pasa. Cuando balearon a un abogado ahí. Exactamente. ¿Sí? Pues sí, este tema está dando muchísimo de qué hablar y es un caso tras otro y hacemos los recuentos y volvemos a los mismos argumentos y efectivamente pues hay un tema en el que es absolutamente responsable el gobierno del Estado. Vamos a ver la siguiente gustada sección de Póngale el nombre. Vea usted pues otra vez a este fenómeno, este personaje que le ha dado la vuelta al mundo. Veamos. Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. Ministerio de Turismo y Deporte, afuera. Ministerio de Cultura, afuera. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad, afuera. Ministerio de Obras Públicas, afuera. Aunque te resistas. Usted, póngale el nombre. Qué verdadera joya. Es un personaje que efectivamente pues es un showman, es un personaje que justamente está conectando con las bases porque está justamente detectando ese hartazgo, esa forma de repulsión a la política, a la casta que le llama, a la clase política. Y a mí se me parece que se asemeja a otros personajes de la política que han llegado por esas razones similares. Uno de ellos es Zelensky en Ucrania, un cómico, un estandopero de la televisión, que ganó un poco diciendo estas cosas, ahora es héroe de guerra y bueno, le tocó una situación muy complicada. Ahí viene Verástegui en México. Sí, no, pero sí un poco. Es que es así, son más o menos perfiles parecidos. La senadora esta que entró por Morena y luego se fue el PAN, esta... ¿Cuál?
La que fue conductora de un TV Azteca, noticiero, ¿no? Ay, la que era, ¿Lili Telles? Lili Telles. Lili Telles. No, pero no es tan... O sea, Ay, no, tú. ¿no? No, tú, no lo he leído. No. Yo creo que sí. Digo, Sí a se ver, empatan. yo escribí hoy, en México estamos un poco a salvo porque incluso la derecha ahora decidió caminar por el lado izquierdo de la derecha, ¿no? Por el lado izquierdo del carril. ok. Y entonces Ojo, no pero no tenemos... vaya a crecer el otro, ¿eh? Pero Que está la apoyando amenaza Trump. es para el 30, ¿eh? La amenaza para México, porque el hartazgo es la ineficiencia gubernamental. Y eso que está haciendo de arrancar los papelitos, lo que te habla es de este gran aparato burocrático que no funciona. Y ese es, digamos, yo creo que Pero el yo riesgo creo del hartazgo. que en ese caso y en todos es show. O sea, en realidad vienen de donde mismo y buscan lo mismo. Y lo hemos visto con la alternancia. Pues sí, yo también creo ¿cuántos que hay mucho de eso. o sea, Es diputado, yo tiene un insisto, partido, se lleva su lana. ¿Qué quiere escuchar la gente? Quiere eso, que tú eres distinto, que tú no eres político, que tú no lo vas a robar. Y llegan y hacen exactamente lo mismo. Pero con una diferencia, Sonia. Creo que en el caso de un Milei o en América Latina, el otro día escuchaba unos analistas que decían, no ha habido un libertario que haya llegado al poder con planteamientos tan radicales como él. Muy pocos. Uno fue aquel depuesto presidente de Ecuador, que duró poco tiempo, un empresario, que estos Sí. planteamientos. No, bueno, pues ve el del Salvador. Bukele. Pero Bukele no es un cuate que pretenda desaparecer a las instituciones del Estado. No, tú No. nos quieres comer. David, no. o sea, ve, No, ve no, todo no lo por que esa ha pasado. radicalidad. Quiere dejar no. morir por inanición a los supuesto. presos. Bueno, pero me parece que es ligeramente- No, pero quiere echarse a la corte. Claro. Ahora, pero bueno, sí, o sea, Desapareció es el periodismo. autoritario, es un poco una dictadura en potencia, pero no es un libertario que quiera dejar todo al libre mercado, que hable de los mercados, de los órganos humanos. Porque son países de condiciones distintas. Yo no creo que un discurso como este en El Salvador sea Sí, Claro, tan claro, no impactante tiene como en eco. Pero lo que Argentina. yo iba a decir del caso de Milei y de otros que me preocupa mucho es la falta de respaldo político. Ese es un cuate que va a llegar como Fujimori, sin bancada, sin apoyos, y lo primero que va a querer, igual un poco como Bukele, es cerrar el Congreso, cerrar la Corte, cerrar las instituciones, y luego se vuelven dictadores. Ese es el riesgo. De ese Sí, tipo. ahora, el personaje todavía se ve pequeño. Es decir, sí creo que frente a es una crisis para la clase política argentina, ¿no? Sí van a tener que pensar seriamente cómo enfrentar una elección, como ha pasado en Francia con el Marine Le cierre. Pen, con Boris Johnson lo logró en Inglaterra, ¿no? Y con un costo altísimo también para Inglaterra en su momento. Pero sí creo que hay que poner las barbas a remojar. Es decir, ¿puede pasarnos en México? Sí. Esas cosas están pasando en la política y si no se toma en serio la política, la clase política, vamos a tener uno de estos muy pronto. Yo veo una incipiente, puede ser al 30, pero este personaje que les digo, que Trump dijo que era un presidente, si han visto un video que empieza a circular en redes, es eso. Los políticos tradicionales ya nos fallaron y ahí mete a los del frente y a las corcholatas. Claro. ¿No? O sea, es ya haciendo una separación y hablando similar de una casta política que ha fallado a un país. Gustavo de Hoyos, ese era su discurso también, ¿no? Un poco antisistema, un poco, Sí. siendo que él es el representante del establishment. O sea, por claro. favor, es presidente de los empresarios de este país. Pero sí, vende muy bien eso, pero yo creo como Sonia, que es mucho más discursivo, al final es lo que quieren escuchar la gente, lo saben, pero son un estrepitoso fracaso. Pero el problema de la pronto crean ultraderecha... un espejismo y muchos votantes caen en eso. Sí, bueno, por supuesto, porque la gente está harta de la clase política, harta de las promesas incumplidas y siempre le funciona el primero, después ya no se la compran tanto al que viene después y al que viene después ya no. Pero el problema es que el primero que engaña con ese tipo de discurso llega al poder y se convierte en un dictador, en un Trump. Y luego puede regresar, como es el caso de Trump. Pero nosotros también vamos a tener que irnos. ¿No le vamos a poner nombre? Y vamos a tener que regresar rapidísimo a ponerle nombre. Diego, ¿qué le vas a poner al señor? Al carajo, que es lo que más le gusta decir. Al carajo, le encanta. Bienvenido al show. Jaime. Pues un poco acordándome de Sandro. Milei el Puma, ¿cómo se llamaba esa canción? Milei es Mi amigo el Puma. Yo le voy a Mi poner. amigo el Mi amigo el Puma. Yo le pongo Milei es Milei. Vamos a un corto, regresamos.
la candidatura más importante de Morena se decidirá mediante una pregunta que tendrá todo el peso en la encuesta que el partido oficialista levantará a finales de este mes. El dirigente morenista Mario Delgado ha confirmado al periódico El País que la pregunta de ¿a quién prefiere como coordinador o coordinadora de los comités de defensa de la Cuarta Transformación rumbo a las elecciones de 2024 tendrá un valor del 75% de todo el cuestionario? Mientras tanto, en Jalisco, sin humo blanco en MC. El fin de semana, hubo encerrona en la Ciudad de México con la cúpula de Movimiento Ciudadano. Sus perfiles más conocidos, incluidos gobernadores y alcaldes, se reunieron para empezar a discutir sobre el futuro político del partido de cara al 2024. Sin embargo, no hubo humo blanco. Colosio y Alfaro quieren alianza, mientras que Dante y Samuel prefieren aspirante propio. Bueno, vienen ya algunas definiciones en cuanto a las reglas, en cuanto a las posiciones en estas disputas de cara a 2024 y empezamos con este adelanto de la dirigencia nacional de Morena respecto a cuál sería la pregunta que se hará en la gran encuesta para definir a quién será su candidato o el representante de todo este rollo que le están echando para justificar el haberse adelantado en las campañas. Jaime, ¿quién lleva ventaja con esta pregunta? A ver, yo creo que ese es otro de los logros de Marcelo Ebrard, que ha como marcado la agenda del proceso interno de Morena. Él quería que todos renunciaran, finalmente renunciaron a sus cargos. Yo creo que Ebrard fue el que empujó a que el presidente también aceptara que las corcholatas se echaran a correr sin importarles la ley electoral. Yo le pregunté personalmente a Ebrard la última vez que vino aquí, oye, pues tú eres el principal responsable de que la ley electoral no se cumpla. Dijo, es que eso se tiene que cambiar. Bueno, yo estoy de acuerdo, pues, pero fue el que también impuso ese arranque prematuro de la contienda interna de Morena, y siempre ha dicho, desde hace un año que vino, desde junio que vino del año pasado, decía, la encuesta debe ser lo más transparente posible, nos tienen que dejar hacer una encuesta lo más directa, espejo, y que la pregunta sea una pregunta la que más valga. Y creo que ahí Mario Delgado le está dando la razón a Ebrard, que ya anunció hoy que mañana da un anuncio muy importante, seguramente a recalcar que esa pregunta. Por otro lado, decir que en todas las encuestas que han hecho para elegir candidatos a gobernador, ha sido una pregunta, ¿no? Es decir, no, las muchas preguntas fue cuando se lo fregaron a él en 2006. Cuando estaba AMLO. Con AMLO, ¿no? 12. Que en el 12, perdón, de la elección del 12, donde se le fue por encuesta y él ganaba en quién prefieres, pero el otro ganaba en otros atributos y le dieron la vuelta y le hicieron el capirucho. Pero me parece que en este caso el problema de Ebrard no es, ha ganado todas, excepto la encuesta. En todas las encuestas sigue abajo. Y darle la vuelta, si de repente aparece arriba, va a ser muy poco creíble. Claro, y de hecho la función de Adán Pero si se Augusto, acuerdan, Ebrard arrancó arriba en las encuestas. No. Nunca ha estado arriba. Se le ha acercado a Claudia. Ha habido un empate técnico, pero también habría que dudar de las encuestas, porque la verdad están tan compradas todas las encuestadas, incluidas las de prestigio, las importantes. O sea, hay que dudar ya la de Mitofsky también. Por supuesto que todas están compradísimas. El Heraldo, Mitofsky. Creo que de financiero? las pocas. Alguien dice que Moreno sí, el Financiero no, porque tiene un acuerdo. Yo creo que la única que no han comprado es Reforma. Grupo Reforma es la única, creo, que nunca se ha prestado el juego de los intereses políticos. ¿De veras es eso? Oye, sí. Oye, a ver. Yo he visto encuestas muy raras. Oye, ¿y no aquí en locales. Jalisco qué ha en pasado? lo editorial sí, pero en la encuesta no. Oye, ¿en Jalisco qué ha pasado? El caso de las Hubo encuestas. una que empataba y que ganaban todos los de MC. Yo de la dije gobernatura. Reforma, ¿no? Y creo que en las nacionales hay un poquito más de decoro. En las locales lo que me dicen es que sí pueden estar encargadas o cuchareadas. Pero en las nacionales. ¿Cómo le vas a hacer, insisto, si está instalado la idea de que va Claudia arriba entre 6 y 8 puntos, algunas 15, eso sí no. Pero en las encuestas serias, estoy hablando la de Moreno, el Financiero, la de Mitofsky, la de Reforma, por decir que son las serias. Parametría, ¿no? Están entre 6 y 8 puntos. ¿Cómo le vas a hacer para él la vuelta en 15 días? Claro. Yo creo que no, o sea, lo que vamos a ver es que se va a cerrar
y dependiendo, digamos, es que a Marcelo se le han acabado los argumentos para denunciar. En algún momento dijo, si me hacen una chicanada, rompo, y si denuncio y tal, y lo han presionado, pero no le han hecho ninguna jugada. Al contrario, le han dado todas y va a perder cuando le dieron todas, entonces ya no va a ser víctima. Y además, la función de Adán Augusto es levantarle la mano a Claudia el 6 de septiembre. Esa es su chamba. Claro. Y bueno, con todo esto, pues el otro 25% que será definitorio, pues ya no cuenta, ¿no? No tiene gran significado, ni sabemos qué será. Si el anuncio de mañana es que algunos candidatos se bajan, eso puede ser que... ¿A quién ves bajándose? A Monreal. A Monreal. Pero no para apoyar. No. ¿Crees que apoye? Yo creo que está con Claudia porque quiere buscar la Ciudad de México. Monreal está buscando la candidatura de la Ciudad de México. Ya sabe que no se la van a dar. ¿Por qué no? ¿Qué? Porque ¿va Brugada? ¿Va Clara? Yo creo que, primero, Brugada por mucho se los lleva a todos. Sí, es un pésimo candidato. Está peleadísimo en la Ciudad de México. Poner a Monreal es perder. O sea, Monreal sí la pierde. Entonces no se la van a dar. Pero bueno, y donde también se están las divisiones y las diferencias en las posturas con todo, es en Movimiento Ciudadano. Se pensó que en el encuentro, en la encerrona de la cúpula se iban a definir, pero no, más bien ahí quedó claramente cuáles son los dos bandos, ¿no, Diego? Sí, quedó claramente, y además que el acuerdo fue, nadie dice nada y los dos traicionaron el acuerdo. Sí. Está claramente... Alfaro y Colosio, según la nota de Milenio, que esa es la parte interesante. Al Colosio está a favor de la alianza, que dice que Colosio no va de candidato, por lo tanto no tienen candidato, ¿no? O sea, porque meter a Samuel o meter a... No, pero además Samuel ni siquiera puede, porque no tiene posibilidades de que consiga la licencia, porque... No tiene el Congreso. Samuel no quiere ir a la alianza porque está peleado a muerte con el PRI-PAN local. Sí. Y por tanto lo extiende a lo nacional, pero no es porque realmente se oponga a la idea de la alianza, simplemente porque está en una crisis de gobernabilidad. A ver, nomás... En realidad el único que no quiere una alianza es Dante, y Dante ya se anotó también. A ver, pero Dante dice que no se descarta. Yo veo muy triste el papel ahí de MC, del dueño de la marca, de la franquicia, que el viernes lo reúne, sacan un comunicado oficial diciendo aquí no acordamos nada. Aquí una mesa permanente de reflexión. A las 48 horas dice, a ver, no va a haber alianza, no hay diferencia de opiniones, aquí es lo que yo digo. Aquí todos opinan lo que yo digo. A ver, sí puede haber ruptura. Le contestó, diciendo no todos pensamos igual. ¿Quién dijo? Clemente le contestó a Dante. Bueno, pero entonces ya habla ahí de un rollo claro. Ahí de... No. O sea, lo del viernes fue una simulación, pues. Yo creo que lo que pasa en MC, lo dijimos la semana pasada, va a pasar entre el 15 y el 30 de septiembre. ¿No? Es decir, tienen que esperar, no hay ninguna prisa, tienen que esperar a que haya candidatos, ¿no? O el del frente va a estar el 3, el de Morena y sus aliados va a estar el 6, el 8. Sí, es que aunque parece que no hay prisa, Dante parece sí tener prisa para definir y para lanzar la señal que quiere. Es que al presidente le urge que Dante se defina. Bueno, y a Dante yo creo que el presidente le dijo el viernes, oye, no, aclara esto. Y el otro anda no creo que sea tan así que el presidente le pida eso, pero yo sí creo que... Dante es una cobija mucho más miada, como dirían en el rancho. Yo creo que Dante, al decir que van solos, es comprar tiempo, porque lo que no puede pasar es que digan, sí vamos con Xóchitl y luego cambiar de opinión. No. En cambio, lo que sí pueden hacer y están haciendo es decir, vamos solos, pero en el camino, yo creo que están esperando. El día 9 van se a está definirlo. Sentando Dante con Marcelo. ¿Qué onda, carnal? Si la quieres, es por acá. Exactamente, por supuesto. Yo creo que Marcelo jamás la va a tomar. No, yo también, pero no va a quemar esa bandera todavía. Bueno, vamos a la siguiente sección, nuestra gustadísima sección de La Neta No. Los resultados de la semana pasada, tenemos quién fue el ganador. Estaba entre Jorge Luis... El premio La Neta No para lo más lamentable de la política y el servicio público de esta semana es para Manuel Bartlett, presidente de la CFE, porque sacrifica a sus trabajadores en el caso Mérida. ¡Enhorabuena!
Es una marcota Bartlett. Es muy difícil ganarle a Bartlett. Sí, claro. Oye, pero ya era hora que apareciera. Está muy agazapado. Anda trabajando porque se le está apagando el país. Hay cortones, apagones. Es un desastre la Cualquier CFE. vientecito y Todo, se queda porque, sin energía. porque no ha renovado. Cualquier Es otro- vientecito de 80 kilómetros. Oye, hay una comunidad Un arbolito ahí. en Mezquitic, hay uno de los santos, Guastita. San Miguel Guastita. San Miguel Guastita. Un mes sin energía eléctrica tienen. Imagínate lo que es vivir Terrible. un mes sin energía No, pues sin eléctrica. refrigeradores, sin luz, está cabrón. Si has ido a San Miguel Guastita, llegar a San Miguel Guastita toma como un mes, ¿eh? Sí, claro. Un mes para llegar. No, bueno, pero puedes realmente ir. ese cuadro- No, por supuesto. Y lo que está pasando en Mérida. Y lo ¿A que poco está sí has ido pasando- tú, Diego, ahí? Sí, porque hay una secundaria también. indígena que Público Sí. apoyó durante muchos años. No, y Me además invitaron cuando Mira, estábamos, qué- cuando qué estábamos co- en qué corrección siglo política de nuestros XXI compañeros. público íbamos ¿Sí? a cubrir A todo lo cubrir. que Ahora pasaba resulta. se cubría, sí, Ahora claro. resulta, pero bueno. Ay, ¿cómo Por los ves? supuesto. Todo el estado se cubría. Y bueno, Todo el estado se cura. bueno, y vamos ahora a los nuevos nominados. Empezamos con quién. Yo quiero nominar al director del CIAPA porque es un desastre la gestión de las inundaciones, las alcantarillas tapadas, las calles desbordadas de agua y ahora unos socavones que eran tan grandes que se pensaron que eran cavernas cavadas por el humano y no, son socavones de las filtraciones de agua de estos cuates que no reparan nada. de 20 Imagínate metros. el tamaño de la fuga que está No, afectando es que las- nos dejaron un cochinero y nosotros lo rebatimos. No, es un gran candidato, ¿eh? Sí, Fue- claro. En esta época Oye, de lo- llambias, lo- candidatazo. lo ¿eh? Y en la Lo de hemos Estiaje postado también. También. Lo hemos Sí, casi postulado. todo el año. Sí. Creo que es de los más Lugo, postulados. ¿no? ¿eh? ¿Cómo se llama? Carlos Torres Lugo. Carlos Torres Torres Lugo. Lugo. Oye, no sabe ni cobrar. Ha sido el peor en Claro, ha bajado cartera la vencida. cobranza. Sí, claro. Está Todos quebrado. los indicadores sí. del CIAPA van para abajo. Todo, sí, 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 sí. exactamente. Es candidatazo. Buen Candidatazo, sí. La verdad, no, sí. pues yo iba a proponer al jefe de este señor, o sea, al gobernador Enrique Alfaro, porque me parece que otra vez la falta de empatía frente a las familias, ¿no?, que están sufriendo la desaparición es terrible. Pues Jaime. tiene que ver también con el caso de lo que planteaba, de cómo en el caso de la desaparición de las 4 jóvenes de Encarnación de Díaz, se les negó levantar una denuncia en Lagos de Moreno y tuvieron que ir a Aguascalientes y todavía dijeron que si querían le ayudaban a Aguascalientes. Digo, creo que eso es gravísimo. Bueno, ¿Propones quién, al entonces, fiscal? Al fiscal. al fiscal. Y yo, o sea, todas las corporaciones de seguridad, federales y estatales, porque... ¿Hasta la policía bancaria? No, esa no. La auxiliar. En esa todavía no, pero porque no pasa nada con ellas. El Estado es un desastre y por más que, insisto, vemos a los policías, a los militares, a los de la Guardia Nacional, a los policías estatales, Oye, no también vigilan vas a nada. meter en ese costal A todos. a la Policía Metropolitana que le acaban de hacer No, un esa no, porque premio. no existe, eso es un Sí. sueño, Oye, una pero ilusión. acaban de hacerle un eventazo de su... Eso es ¿De una sus ilusión. 10 aniversario? No, ¿De cuánto? no. Tercer aniversario. Tercer aniversario, cuarto. aniversario. pero además ha bajado los delitos. Sí, gracias, Sí, sí. gracias a la... Con la misma fuente que de hace rato. Con la misma fuente. Es el mismo Centro de Estudios Estratégicos. Nos vamos, buenas noches. Gracias. Hasta luego, Vámonos. buenas noches. We need strong borders,